Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Amén, amén, fuerte, ¿verdad? ¿Cuántos están bendecidos hoy? Amén. ¿Cuántos amanecieron vivos hoy? Amén. ¿Cuántos pueden adorar a Dios hoy? Amén. Entonces denle un fuerte aplauso al Señor. Él trae bendición para su iglesia y también para las casas de cada uno de nosotros. Cada vez que escuchamos la palabra del Señor es una bendición que viene hacia nuestra vida. Así es que prepárese para recibir la bendición que Dios tiene para usted hoy. ¿Le parece si me acompaña ahora? Padre, gracias porque usted ha sido bueno y fiel, Señor, y para siempre tu misericordia, hasta en las cosas más pequeñas podemos ver tu favor, tu gracia, tu bendición, Señor. Y aun cuando cosas malas y feas no puedan suceder, podemos ver tu mano de poder y tu mano de amor a favor nuestra, Señor, a favor de nuestra familia, a favor de nuestro pueblo, a favor de nuestra nación. Señor, gracias, gracias. Y te entregamos este tiempo en tus manos y te rogamos, precioso Padre, que tú prepares nuestra mente, que prepares nuestro corazón. Señor, que quites todos los tabúes, que quites todos los prejuicios que puedan impedir que escuchemos tu palabra, Señor, con libertad. Yo te ruego que aquí haya libertad de tu Espíritu, que el Espíritu Santo ministre del norte, del sur, del este y del oeste. Y venimos, Señor, sujetando todo aquello que quiera levantarse en contra de que tu palabra sea implantada en nuestros corazones. Venimos sujetando todo aquello que quiera impedir, Señor, que tu palabra sea sembrada en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, declaramos la libertad que hay en tu Espíritu, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Quiero que vaya conmigo a la palabra y tenga por favor en su Biblia Jueces, el libro de Jueces, en el capítulo 6. Ya lo vamos a leer, solo que quiero que usted ya lo tenga ahí, ¿verdad? En Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel. A veces cuando estoy dando las clases, les pido a los jóvenes o a los muchachos que me ayuden a buscar las citas. Y bueno, cuando estoy en las clases doy como 20.400 citas, porque la clase se trata de la palabra, ¿verdad? Entonces tenemos que estudiar la palabra. Y me he fijado que se tarda mucho para encontrar las citas. Y pues tenemos tareas todos los domingos de estudiar cuáles son los libros de la Biblia, de hacer ejercicio mental, ¿verdad? Porque si no ejercitamos la mente se nos va a oxidar. Entonces yo quisiera que toda la iglesia estudien la Biblia. Tenemos que estudiar la Biblia, hermanos. No sé por qué le estoy diciendo esto, pero sí realmente tenemos que estudiar la Biblia para que nadie nos dé atol con el dedo, ¿verdad? Para que nadie nos engañe, porque la venida de Jesucristo está muy cerca. Y muchos hoy en día están predicando que Jesús ya no va a volver. Y sí va a volver, y va a volver por su iglesia. Y viene por una iglesia pura y sin mancha. Y es la palabra de Dios la que nos guía hacia nuestro amado Jesús. Amén. Ok, vamos a leer en Jueces capítulo 6, pero antes de leer yo quisiera preguntarles a ustedes si ustedes saben cómo se forman las perlas. ¿Alguno de ustedes de los que están aquí sabe cómo se forman las perlas? ¿Ah? En una ostra. Sí, en una ostra. Fíjense, yo no tenía nada de perlas y yo quería de verdad mostrarles cómo se formaba, pero miren que alguien me regaló estas cadenitas y son de perlas. Así que el Señor lo hace todo, ¿verdad? Estas son perlas y son piedras preciosas. Hay de diferentes tipos. Las perlas se caracterizan porque tienen una forma peculiar, tienen un brillo natural. Las perlas son brillantes, brillan de manera natural.
Pero saben que la perla, para que se forme una perla, tiene que haber un cuerpo extraño que produzca una herida dentro de la ostra. Se forman dentro de la ostra. Hay una ostra en el río o en el mar, en el agua, viven en el agua, y para que se pueda formar esa perla dentro de la ostra, tiene que cuando ella se abre, entrar un cuerpo extraño y empezar a herirla por dentro. Cuando hiere por dentro a la ostra, entonces la ostra empieza a tirar una sustancia que se llama nácar. Y el nácar comienza a envolver el sucio, a envolver el cuerpo extraño, hasta que forma una piedra preciosa de alto valor que se llama una perla. Podría ser que para la hostia, o para la ostra, perdón, estoy enredada hoy, podría ser que para esa ostra, ese cuerpo extraño y ese suceso sea algo caótico, ¿verdad? Sea un caos para ella, porque dentro de ella está sufriendo un daño grande, la está dañando, ese sucio la está dañando, pero ese daño que está haciendo ese cuerpo extraño está provocando en ella que ella pueda producir algo precioso y que va a ser de grande valor, ¿verdad? Y que va a servir para que nosotros las usemos para adornar nuestro cuerpo. Así que muchas veces nosotros como seres humanos sufrimos ataques que provocan caos en nuestra vida. Y de verdad que cuando estamos pasando por situaciones caóticas, pensamos que ¿qué de bueno puede dejar esto en mí? ¿Por qué me puede estar pasando esto a mí? Pero la verdad es que a la luz de la palabra nosotros podemos ver que a los que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan para nuestro bien, ¿verdad? Y que el Señor tiene la capacidad de convertir el caos en algo precioso para nuestras vidas. Amén. Así que yo quisiera hablar de las ventajas del caos para una persona que busca de Dios. Entonces, váyase conmigo por favor ahora sí a Jueces, en el capítulo 6, y vamos a leer los versículos 6 al 8, solo el principio del 8. Dice la palabra: de este modo se empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová les envió un profeta. Hasta ahí vamos a leer. Miren, yo les voy a hablar acerca de este capítulo de Jueces. En este capítulo usted, si lo lee por completo en su casa, se dará cuenta que va a leer de una situación caótica en la que se encontraba el pueblo de Israel a causa de haber desobedecido a Dios. Ellos estaban en caos por su desobediencia. Su pecado, su idolatría y su desobediencia provocó que Dios mismo se apartara de ellos, porque ellos cayeron en manos de Madián, porque decidieron servir primero a otros dioses o a sus propios deseos personales antes que a Dios. Entonces cayeron en manos de los madianitas porque Dios se apartó de ellos. ¿Sabe? Decíamos el domingo pasado que la paga del pecado es muerte, es separación de Dios. El pecado conlleva que nosotros nos separemos de la gracia de Dios. El pecado hace que Dios nos quite su protección, y no lo digo yo, lo dice la palabra. Por eso los israelitas cayeron en manos de Madián, porque cuando ellos obedecían, Dios los protegía de sus enemigos. Pero cuando ellos desobedecían, Dios retiraba su protección, porque ellos mismos decidían desobedecer a Dios, ¿verdad? Entonces Madián, fíjese, significa, ¿qué significa ese nombre de Madián? Madián significa pleito, rencía, pelea, contienda. Israel estaba acorralado por el pleito de su devastador enemigo Madián. Fíjese, Madián se unía con todos sus vecinos de alrededor para hacerle el caos y la vida
difícil a Israel. Ellos dejaban que Israel sembrara, que Israel cuidara su siembra, que Israel cosechara. Pero cuando llegaba la cosecha, llegaban los madianitas y se iban con sus otros enemigos y les iban a quitar toda su cosecha. Les quitaban el grano, les quitaban el trigo, les quitaban la cebada, les quitaban todo lo que Dios les había permitido cosechar. Y también les quitaban sus animales. Todo esto para mantenerlos humillados, para mantenerlos sometidos, de tal forma que dice la palabra que los israelitas se habían tenido que ir a vivir en cuevas para protegerse de los madianitas. Ellos no podían, ellos sentían que no podían pelear contra sus enemigos. Estaban tan empobrecidos, tan humillados, que se sentían que ellos ya no podían hacerle frente a esta situación. Y esa situación lo llevó, después de tener una tierra prometida y después de haber llegado y tomado posesión de la tierra prometida, volvieron hacia atrás. Y aunque ya no eran esclavos de Egipto, ahora vivían encuevados a causa de sus enemigos, porque no tenían fuerza para pelear contra ellos. Este es el contexto de este capítulo 6. Muchas veces, hermanos, nosotros nos encontramos así. Vemos nuestro presente y nos sentimos avergonzados. Nuestra vida no es ni siquiera la sombra de lo que fue en algún tiempo pasado. El caos financiero llegó. Antes yo podía hacer esto, antes yo podía comprar esto, antes mi refrigeradora tenía esto, ahora ya no lo tengo. El caos de la enfermedad llegó y tus fuerzas se agotaron y usted dice, antes yo podía esto, antes yo podía lo otro, pero ahora ya no puedo. Miras hacia atrás y ves a tus hijos cuando estaban pequeños y miras y dices, ¿cómo eran de bellos mis hijos? Y los ves ahora y miras chicos rebeldes y miras niños o jóvenes que no quieren nada con Dios y te acuerdas y dices, ¿cómo fue que yo llegué hasta esta situación? El pueblo de Israel sabía cuál era la razón por la cual ellos estaban así. La palabra lo dice, se habían separado de Dios, se habían olvidado de Dios. Pero yo quiero decirle a usted que aunque nos pasen estas situaciones, Dios puede tornar todo para nuestro bien. Porque en medio del caos, el caos muchas veces nos hace a nosotros clamar a Dios. Dice la palabra que los israelitas, a causa de su gran ruina, a causa de la situación en la que se encontraban, clamaron a Jehová para que Jehová les ayudara a pelear contra sus enemigos. ¿Cuál es el caos que nosotros podemos estar pasando hoy? Yo no puedo juzgar a nadie. En este momento de mi vida, el caos podría llegar, o el caos podría llegar a su vida, o podría llegar a la vida de cualquier persona. Yo no puedo juzgar las causas del caos de que pase mi hermano, porque solo Dios sabe con quién está tratando y cómo está tratando. Porque a la luz de la palabra vemos que el apóstol Pablo vivió muchos caos en su vida, y él era un hombre fiel a Dios. Pasó cárceles, pasó hambres, pasó adversidades, pasó enfermo. Pablo estaba enfermo, pasaba, hermanos, azotado. ¿Cuántas veces a Pablo lo azotaron? ¿Cuántas veces Pablo estuvo en un naufragio y casi pierde su vida a causa del naufragio? Y él iba en la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios, a ganar almas, a levantar iglesias. Pero en el caso de Israel, en Jueces capítulo 6, dice que el caos había llegado porque ellos se habían apartado del Señor. Pero Dios tiene algo bueno en medio del caos para usted y para mí. Porque dice la palabra que a causa de esa situación tan mala, ellos clamaron a Dios. Ellos se acordaron de que tenían un Dios a quien ellos podían clamar
y que Dios podía escuchar su clamor, que Dios ya había escuchado a Israel cuando estaban en Egipto, cuando eran esclavos de Egipto, porque la palabra dice que clamó Israel y Dios le oyó. Así es que, hermano, yo no puedo juzgar tu situación y usted no puede juzgar mi situación cuando estemos en medio de un caos. Pero lo que sí le puedo decir es que podemos clamar a Dios cuando estemos en medio del caos. Y se lo van a dar al Señor de esta fuerte. A nadie le gusta pasar una situación caótica. A nadie. Por lo menos a mí no me gusta estar en medio de una situación caótica. No tengo para pagar la luz, no tengo para pagar el agua, estoy enferma, se enfermaron mis hijos, tengo que ir al trabajo, tengo que ir después al doctor, tengo que pagar, no tengo dinero. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer en medio de una situación que se me fue del control? No sé cuál sea la situación que usted pueda estar pasando el día de hoy, pero la palabra del Señor dice: clama a mí, que yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Recuerdo una vez, no sé si lo he contado, una vez que nos fuimos en Semana Santa a servir al Señor en una brigada. Estábamos trabajando con unos doctores salvadoreños y nos fuimos a hacer una brigada. Yo recuerdo que estábamos, ese día fuimos 2 o 3 días. El último día que fuimos, solo llegué yo de odontóloga y en una fila interminable. Como a las 2 o 3 de la tarde llegó mi esposo a traerme, no me acuerdo en qué pueblo era. Llegó con mi hijo, con Víctor Ariel, llegó. Y Víctor Ariel estaba enfermo, con el pecho que le ronroneaba como que si tuviera un gato adentro. Era día viernes, creo que era un viernes santo. Estaban todas las farmacias cerradas. No teníamos ni un 5, ni él ni yo. Víctor Ariel necesitaba su medicamento porque él había tenido una bronquiolitis a los 4 meses de nacido. Y el doctor nos había dicho que nuestro hijo jamás tendría un sistema respiratorio normal, que sus bronquios iban a ser pequeños, que él toda su vida tendría que usar inhaladores, que él no iba a poder ser deportista, que él no iba a poder hacer muchas cosas a causa de esa enfermedad. Y recuerdo ese día como que si fuera hoy. Llegué a mi casa y sentía tanta angustia de ver a mi hijo enfermo, de verle su pechito como se le pegaba el estómago. Y recuerdo que yo cerré mis ojos y clamé a mi Padre. Y le dije: Señor, tu palabra dice que los que creemos en ti, las señales nos seguirán. Dice tu palabra que oraremos por los enfermos y estos sanarán. Y le dije: Señor, solo te ruego que sanes a mi hijo. Y sabe que de un momento a otro, instantáneamente, solo dije eso, y el Señor sanó a mi hijo, y mi hijo jamás volvió a usar un inhalador. Mi hijo jamás volvió a enfermarse de la forma en que se enfermaba. Hoy es un deportista, hoy hace basquetbol, fútbol, voleibol y todo lo que quiera hacer, porque cuando clamamos a Dios, Él nos oye. Cuando estemos en medio de una situación caótica, tenemos que aprender a clamar a Dios. David decía: a Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. Salmo 121. Salmo 18:6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos en medio de una situación caótica en nuestra vida? Reconocer por qué estoy pasando esta situación. Primero, debo de examinar mi corazón
El pueblo de Israel sabía perfectamente por qué estaba pasando esa situación. ¿Cuál es tu situación en tu familia? ¿Cuál es tu situación familiar? ¿Tiene que ver algo contigo esa situación familiar? ¿O sinceramente es un ataque de Satanás? ¿O es una prueba? ¿O qué es? Tengo que reconocer cuál es mi responsabilidad en medio de esta situación. Segundo, yo puedo clamar a Dios, porque el que clama a Dios, Dios le responde, porque Dios escucha nuestro clamor en nuestra angustia y Él responde a nuestras necesidades. Amén. ¿Qué hacemos nosotros cuando Madián viene contra nosotros? Madián nunca viene solo. Los madianitas, el pleito, la rencilla, nunca viene solo. El enemigo siempre nos va a querer atacar. Siempre. Y va a venir con otros. Va a venir con el desánimo. Va a venir con la desesperación. ¿Qué hago? No puedo con eso. Madián te va a querer destruir tu fe, pero tú y yo tenemos un arma muy poderosa y ese es el clamor a Dios. Dígale al que está a su lado, tenés que clamar, tenés que clamar. Usted y yo tenemos que clamar a Dios porque Él escucha y responde a nuestro clamor. Amén. Muchas veces nosotros lo único que podemos hacer cuando una persona viene a nosotros y nos cuenta todas sus situaciones que está viviendo, lo único que podemos hacer es escucharle y orar. Eso es lo único que podemos hacer muchas veces. Pero el clamor es lo más grande y lo más poderoso que tenemos como seres humanos, como cristianos, que sabemos el poder de la oración. Amén. Clame a Él, que Él le va a responder en medio de esta situación. Recuerde, la primera ventaja de estar en una situación caótica es que usted puede clamar a Dios y Él le responderá. Amén. Segundo, en las manos de Dios el caos puede sacar lo mejor de nosotros. Pero óigame bien esta frase: en las manos de Dios el caos puede sacar lo mejor de nosotros, de acá adentro. Lea conmigo por favor en Jueces capítulo 6, siempre en los versículos 11 hasta el 16. Entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abieserita. Gedeón, su hijo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado? Decían: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mirándolo Jehová le dijo: ve, con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Gedeón le respondió de nuevo: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo soy el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Miren, por experiencia yo le puedo decir, el caos puede hacer dos cosas en nuestra vida: o te desenfoca de tu realidad, o te reenfoca en tu propósito.
Dos cosas que puede hacer el caos en tu vida. Te desenfoca de tu realidad. Te desenfoca de tu realidad. O dos, te reenfoca a tu propósito en Dios. Gedeón tenía una actitud pésima de víctima y de autoconmiseración. Se veía en el espejo y él se miraba como un cobarde que tenía que esconderse porque jamás podría hacerle frente a los enemigos que le robaban y lo empobrecían. Jamás pensó siquiera que él podría enfrentar a los madianitas. Probablemente muchos de nosotros somos como Gedeón. Vemos el caos y pensamos, no, yo no puedo hacerle frente a esto. Yo no soy lo suficientemente bueno para esto. Yo no soy lo suficientemente fuerte para enfrentar esto. Yo no soy lo suficientemente inteligente para pelear contra esto. Yo no soy lo suficientemente bonita para que mi esposo se vuelva a enamorar de mí. Yo no soy lo suficientemente bueno y fuerte como para volver a serle fiel a mi esposo. Yo no soy lo suficientemente fuerte espiritualmente como para dejar de masturbarme, o como para dejar de ver pornografía, o como para dejar de pelear con estos pensamientos que me están matando día con día. Día con día nos enfrentamos a caos. Y yo ya hablaba con una persona y yo le decía, Satanás siempre va a atacar tus pensamientos. Y Satanás siempre te va a hacer querer ver como que no podés contra lo que estás peleando. Pero dice la palabra de Dios que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo, y que yo soy más que vencedora por medio de aquel que me amó y que murió por mí en la cruz del Calvario. Todos los días tendré que enfrentarme con cosas que van a querer que yo me vea como una miserable, como que no puedo, como que tengo que esconderme, como que tengo que ser como la avestruz que se mete en la cabeza, pero los animales terminan matándola. Usted no se puede seguir escondiendo. Usted y yo no podemos seguirnos escondiendo. Usted y yo tenemos que salir de la cueva a encontrarnos con Jesucristo. Gedeón se encontró con el ángel de Jehová y con el mismo Dios, porque el domingo pasado le expliqué que esa es una forma de llamar a Dios. Dios le salió al encuentro cuando él estaba fuera de la cueva. Usted y yo tenemos que salir de esa cueva. Dios no te llamó para que estés en una cueva. Dios te llamó para que pelees la buena batalla de la fe. Pero para poder pelear la buena batalla de la fe, yo me tengo que vestir con toda la armadura. Y tengo que estar firme para poder resistir en el día malo. El caos puede sacar lo mejor de mí cuando yo estoy parada en el propósito de Dios. ¿Usted está parado en el propósito de Dios? O ya te desenfocó de tu realidad. La realidad es que en este mundo tendremos aflicciones, tendremos guerras, tendremos caos. Pero Dios va a sacar lo mejor de ese caos. Va a sacar lo mejor de usted y va a sacar lo mejor de mí. Así es que enfóquese en su propósito. Enfóquese en su propósito. Usted y yo tenemos propósito en Dios, porque mis pensamientos, dice el Señor, son pensamientos de bien. Son pensamientos para daros el fin que no estás esperando. Lo que tú estás esperando de Dios, Él lo tiene en su pensamiento para ti. Los pensamientos de Dios para usted, para mí, son buenos. No podemos estar metidos en una cueva escondiéndonos. Usted tiene que pelear. Si usted tiene deseos impuros, usted tiene que pelear, hermano. No se puede esconder. Usted tiene que pelear. Y yo le decía, en algún momento fui a predicar a otro lugar y le dije, hay batallas que se pelean de frente.
Y hay otros enemigos a los que se huye. Si usted tiene desórdenes pasionales, huya de su enemigo. Pero si usted tiene situaciones familiares que resolver, usted tiene que resolverlas de frente. Hay guerras que se pelean huyendo a la presencia del Señor. Y hay otras guerras que se pelean usted enfrentando al enemigo cuerpo a cuerpo. Así como hizo David con Goliat. ¿Cómo estamos peleando nosotros? ¿Qué es lo que está sacando de nosotros, de adentro, ese caos que estamos viviendo? Usted mira el caos en que estamos en este mundo, hermano. Usted ve cómo estamos viviendo ahora. ¿Qué pasa con los cristianos? ¿Dónde estamos los cristianos? ¿Dónde brilla la luz de Cristo en el pueblo de Cristo? ¿Cómo queremos arreglar el caos? ¿Con métodos de humanos? Yo no quiero criticar nada de política, no me voy a meter en política, pero lo que sí sé yo, que dice la palabra, que el que se enliste en el ejército de Dios no puede servir a dos dioses a la vez. Y usted tiene que meterse en guerra espiritual, tiene que orar por sus generaciones, usted tiene que orar por sus hijos, usted tiene que orar por sus compañeros de trabajo, usted tiene que orar por Honduras para que haya salvación, para que Dios abra los ojos y el entendimiento. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Pero la iglesia ya no se ve. Miramos el caos. Cuánta prostitución se ha levantado en Honduras. Cuánta pobreza. Cuántas maras. Y la iglesia metida, escondida entre cuatro paredes. No, ya no podemos. Ya no vayamos ahí. Ya no hagamos esto. Salga, salga, salga. Que si Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si nosotros no salimos de estas cuatro paredes, ¿cómo vamos a ganar la batalla contra el enemigo? Si la iglesia no se despierta, ¿cómo vamos a ayudar? ¿Cómo escucharán? Si no hay nadie quien les predique. Despertemos. Salgamos de la cueva. El caos puede sacar lo mejor de ti y de mí cuando nos ponemos en las manos de Dios. Y quiero leerle lo que le escribí en este mensaje. Gedeón tenía que aprender a ver mucho más allá de lo que sus ojos naturales miraban. ¿Recuerda usted cuando el profeta Samuel fue enviado por Dios para ir a buscar un nuevo rey? Y lo mandó a la casa de Isaí. Y dice la palabra que Isaí le mostró a todos sus hijos. Y el profeta Samuel decía: este debe de ser el nuevo rey. Miraba a los hijos de Isaí, los miraba grandes, guapos, fuertes, porque Samuel se dejaba llevar por las apariencias, por lo que sus ojos miraban. Pero el Señor le dijo: hey, no, ninguno de esos es. No te fijes en lo de afuera. No te fijes en lo de afuera. Yo me fijo en lo de adentro. Gedeón se miraba al espejo y se miraba como un ratón. Se miraba como una pulga. Se miraba como algo tan insignificante que no podía pelear contra sus enemigos. Samuel, cuando miró a aquellos grandes hombres, dijo: sí, estos son. Este es el próximo rey, porque es grande, porque es fuerte, porque es guapo, porque inspira respeto su presencia. Pero el Señor le dijo: no, ninguno de ellos es. Y el próximo rey estaba cuidando ovejas afuera. Ni siquiera había sido convidado. Estaba afuera. Era el más pequeño, el peludo, el que tenía que enfrentarse a los osos, el que tenía que enfrentarse a los leones para cuidar de sus ovejas. No se fija en su apariencia, ni en lo pequeño que usted puede ser ahorita, o cómo se mira usted ahorita. Dios tiene un propósito para usted. Y allá estaba David peleando contra los osos y contra los leones, porque Dios lo estaba preparando para ser un
tenemos que salir afuera para que podamos estar entrenándonos en nuestro propósito. Debemos entrenarnos en el propósito. Cuando yo paso, mire, usted podrá decir que yo soy rara o no sé, pero cuando yo paso un sábado en mi casa sin ganar un alma o sin hacer algo para el Señor, yo siento que me muero. Porque el Señor no nos llamó para que estemos encerrados. El Señor nos llamó para que peleemos por las almas. ¿Cuántas almas está ganando, hermano? Dios está sacando lo mejor de usted en este caos en que vivimos. Porque el mundo va a ser cada vez más caótico. La palabra nos enseña que van a venir pestes, que van a venir hambres, que va a venir muerte, que va a venir desolación. Pero ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hacemos como iglesia? Dios no quiere que te fijes en tu apariencia, porque nuestra apariencia no puede medir nuestro potencial. Porque usted y yo en las manos de Cristo tenemos un potencial enorme. Enorme. Su potencial en Cristo es enorme. Dígale al que está a la par: mi potencial en Cristo es grande. Es enorme. Gedeón no reunía ninguno de los requisitos como para poder ser el próximo libertador de Israel. Primero, era de una familia pobre. Segundo, era el menor de todos los hermanos. Por tradición, él no podía ser el libertador. Él estaba viendo sus imposibilidades, él estaba viendo su realidad, él estaba viendo su exterior, y eso lo desenfocó de su propósito. Y vino Dios y le dijo: venga, a usted lo escogí, con usted que estoy diciéndolo, a usted que lo mando, y usted se me va, porque usted va a vencer a Madián como a un solo hombre. Me encanta la respuesta de Gedeón. Gedeón le dice en el versículo 13, Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado? Decían: no nos escogió Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. En otras palabras, Gedeón le estaba diciendo: ay, Señor, yo soy un cobarde. Yo no me comparo con Moisés ni con Josué. No tengo el valor que tuvieron ellos para enfrentarse al faraón y a sus otros enemigos. Ellos jamás enfrentaron un caos como este. Ellos no estuvieron acorralados por sus enemigos. Dios no puede estar con un cobarde como yo. Esas eran las palabras entre líneas de Gedeón. Dios no puede estar con un cobarde como yo. En fin, Gedeón no se sentía valiente, ni tampoco digno de que Dios estuviera con él. Porque si Dios estuviese con él, otra sería la historia, otra sería su realidad. ¿Sabe? Muchas veces nosotros creemos que debemos de tener cualidades extraordinarias para ser dignos de Dios y de su favor. Se nos olvida que somos salvos por gracia, que no hicimos nada para merecernos la salvación. No somos salvos por obras, no somos dignos de su favor, no somos dignos de nada de Dios, pero Él nos regaló su gracia. Somos salvos por gracia y no tenemos nada especial. Dentro de mí no hay nada especial, y dentro de usted tampoco hay nada especial para que Dios decida mandarnos a hacer algo. Mas sin embargo, Él nos ha escogido para este tiempo. Nos ha escogido así como somos. Generación incrédula, dice la palabra. Generación perversa. Así
Dice la palabra en Romanos que Dios muestra su amor por nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No tenemos nada especial para que Dios se haya fijado en nosotros. Y el mayor regalo y la mayor cosa que Dios ha hecho por nosotros es darnos su salvación. Así que nosotros tengamos que salir de la cueva simplemente es un paso más, pero el más grande ya fue dado. Entonces Gedeón le dice: yo soy un cobarde. Me cuentan las historias de lo que hizo Moisés, de lo que hizo Josué, pero en realidad yo no puedo, yo estoy encerrado aquí, yo no puedo. Pero el Señor le responde en el versículo 14: mirándolo Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Gedeón le respondió de nuevo: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo soy el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. El Señor le dice: ve con esta tu fuerza. O sea, Dios le dice: sé que no tienes fuerza, Gedeón. Yo te he visto, sé tu condición. Sin embargo, soy yo quien te mando, y soy yo quien te dará la victoria. En otras palabras le dijo: sé que no tienes nada especial, pero yo estoy contigo. No tienes nada especial, Gedeón. No tienes fuerza, no tienes valor, no tienes nada. Pero yo me fijé en ti y yo estaré contigo. No tenemos nada especial, pero en las manos de Dios somos como perlas preciosas, de gran valor. Somos los soldados que vamos afuera a ganar las almas para el Señor. ¿Qué ha sacado el caos de tu vida? No, yo tengo tantos problemas. De verdad que no puedo salir ni a evangelizar porque paso tantas cosas que me va a dar vergüenza que me vean. ¿Qué? El enemigo quiere callar tu boca. Madián te quiere tener encuevado. Clama a Dios en medio del caos y Él va a poder sacar lo mejor de nuestro interior cuando permanecemos en su propósito. Amén. No te desenfoques, Gedeón, le dijo el Señor. No te desenfoques en este caos tiene fin. Yo te escogí porque instrumento mío eres, Gedeón. Yo me glorificaré. El caos, hermanos, debe de reenfocarnos en nuestro propósito. El caos debe de reenfocar a la iglesia en su propósito. Dicen que en Honduras las estadísticas muestran que la mayoría de los hondureños ya no son católicos ni pertenecen a otras sectas, que la religión más numerosa en Honduras, dicen los estadistas, son los cristianos evangélicos. Ahora quiero que piense, iglesia, si somos la mayoría, ¿por qué? ¿Por qué no guiamos a nuestros jóvenes hacia Cristo? ¿Por qué los niños están en las maras? ¿Por qué? Porque si nosotros nos reenfocamos, veremos que la iglesia primitiva sufrió
que perdían su casa, su trabajo, sus posesiones, que los mataban por diversión como un circo, que los leones les arrancaban la cabeza y jugaban con ellas, y los romanos se divertían a causa de la fe de la iglesia primitiva. Pero la iglesia creció y se expandió, porque no hubo ataque del enemigo que pudiera encerrarlos y encuevarlos. Si la iglesia se levanta, vamos a poder ganar más almas para el Señor. Ya no vamos a pensar, es que yo estoy pasando por esta situación, yo no puedo salir adelante, yo no puedo ir afuera a predicar, yo tengo que barrer, tengo que trapear, tengo que cocinar, gloria a Dios que ya soy libre de esa atadura. Dios me liberó. Todos los sábados y los domingos para mí era barrer mi casa, trapear, cocinar, asear, hacer esto. Nunca pensaba en las almas. Es que es el único día que tengo tiempo para eso. Pero el Señor mismo nos da las fuerzas. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Él se encarga de ordenar todo lo demás. Debemos de aprender a tener las prioridades en nuestra vida. Y tampoco le digo que no haga nada en su casa o que se desentienda de su casa, pero solo tenemos una vida. ¿Qué estamos haciendo con esta oportunidad que Dios nos ha dado para vivir? El caos en las manos de Dios puede sacar lo mejor de usted y de mí. El mundo está en caos y necesita de una iglesia con principios bíblicos. Empecemos por nuestra casa. Ganémonos a nuestros hijos. Ganémonos a nuestro cónyuge. Empecemos a dar frutos adentro de nuestra casa. Amén. Gedeón se miraba y no había nada especial en él. Igualmente en usted y en mí no hay nada especial. Pero cuando nos ponemos en las manos de Dios, Él puede sacar lo mejor de nosotros sin que tengamos nada especial, sin que tengamos fuerzas, sin que tengamos nada. Dios puede hacer todo. Solo es necesario que nosotros nos dispongamos, porque Él nos ayuda y pelea nuestras batallas. Y para terminar, el caos demuestra las señales de Dios a tu favor. Lea conmigo más adelante en Jueces 6:17, dice: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que has hablado conmigo. Los versículos que siguen solo nos continúan mostrando las grandes debilidades de Gedeón. Era tan inseguro que él necesitaba señales para confirmar que era Dios el que le estaba enviando. Es que él no creía para nada que él era adecuado para enfrentar y ponerle el fin al caos nacional. Era demasiado grande el problema y él era tan solo un insignificante hijo menor de una familia pobre. Y entonces yo no puedo imaginar de verdad el océano de incertidumbre en el que este hombre vivía. Se enfrentó, Dios se le apareció y él seguía sintiéndose insignificante, sin poder hacer nada. Y las dudas, hermano, yo te quiero decir que cuando nosotros pedimos señales a Dios es porque estamos llenos de dudas, porque nos estamos viendo a nosotros y no estamos viendo a Dios en medio de la situación. De que Jesús era el Mesías que estaban esperando, pero pasó un caos nuevo al que va a venir a restablecer el gobierno en Israel. Israel ya no va a ser un esclavo, ya nadie me va a venir a humillar. Pero lo cierto es que el Señor le manda a decir, porque Juan le dijo a sus discípulos que llegaron a visitarlo:
Juan le dijo, vayan donde Jesús y pregúntenle si Él es el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. Y le dijo Jesús a los discípulos de Juan, vayan donde Juan y díganles, los cojos ven, los cojos brincan, los sordos oyen, los ciegos ven. En otras palabras, Jesús le dijo, a los pobres se les predica el evangelio, porque los fariseos no le predicaban a los pobres. Entonces Jesús, en otras palabras, le estaba diciendo a Juan, a los discípulos de Juan el Bautista, vayan y díganle a Juan de las señales. Estas son las señales de mi venida, las que hablaba en Isaías. Porque nosotros en medio del caos muchas veces queremos que Dios nos dé señales especiales. Señor, si usted me está mandando a evangelizar, si usted me está mandando a que yo le hable a mi vecina, si usted me está mandando a que yo le diga a mi primo, si usted me está mandando a que haga tal cosa, usted quiere que Dios baje en una nube del cielo y salga la gloria y el Shekinah y se levante la nube de fuego. Yo no sé qué es lo que estamos esperando, hermano. Pero Jesucristo le dice a Juan, las señales de Isaías se están cumpliendo. ¿Sabe qué? La señal más perfecta y más segura que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Es la profecía que se va a cumplir, por seguro. Usted y yo tenemos la palabra, que es la señal más segura que tenemos de parte de Dios. No sé qué vamos a hacer en medio del caos. No sé cuál sea tu caos que estás viviendo. Cuenta la historia de un misionero estadounidense que se fue para un país oriental en el tiempo de la Primera Guerra Mundial. Y los japoneses lo encontraron, lo agarraron, lo torturaban, lo metieron preso, y aquel misionero se sentía desesperado. En medio del caos, él no sabía qué hacer. Él cuenta que él no sabía qué hacer, no sabía qué esperar. Primero dijo, ¿por qué me está pasando esto si yo vengo a hacer la obra del Señor? Si yo hubiera hecho esto, tal vez si yo no hubiera venido, tal vez si yo me hubiera escondido, tal vez, dice que pensaba tantas cosas en medio de aquel caos, de aquel sufrimiento, de aquella situación en donde se había separado de su familia, en donde se había separado de su país, en donde había dejado todo para servir a Dios. Pero dice él mismo que pasado un tiempo, él empezó a acordarse de las promesas de Dios para su vida. En medio del caos, él se reenfocó en su propósito. Y dice que un día, sin pensarlo y sin ya tener él esperanzas, llegó un barco de los países aliados de Estados Unidos y lo sacaron del lugar y lo volvieron a llevar a su país. Y él decía, en medio de esa situación tan difícil que pasé, lo único que me sostuvo fueron las promesas de Dios para mí. La señal más segura que usted y yo tenemos en medio de cualquiera que sea la situación que estamos viviendo es la palabra. Son las promesas de Dios para ti y para mí. Y para terminar quiero leerte unas cuantas. Cuando estés en medio del caos, recuerda lo que dice Salmos 24:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas, diga conmigo, pero de todas. Isaías 43:2-3. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás,
ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Mira, Jehová, el Santo de Israel, es mi Salvador. Él es mi Salvador. Deuteronomio 28:7 dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Aunque el enemigo venga a querer devorarte, Dios no va a hacer salir huyendo delante de ti. Agárrate en medio de esta situación, de esta palabra que Dios te da. Si usted no tiene de dónde agarrarse, agárrese de Dios, de su palabra, que es la señal más poderosa que usted puede tener. Yo he pasado situaciones en mi vida, hermano, que lo único que he podido hacer es tirarme a orar y ayunar. Y he visto cómo Dios ha derrotado a mis enemigos. He visto cómo Dios ha derrotado a Madián. He visto cómo Dios ha puesto todo en su lugar. Porque lo único que pude agarrarme en ese momento fue de una promesa que Dios me ha dado en su palabra. No se me apareció ni me dijo algo especial. Me fui a su palabra y eso me mantuvo a flote. ¿Qué te mantiene a flote en medio del caos? ¿Qué te mantiene? ¿Cómo te tiene la situación que estás viviendo? Dice otra palabra en Deuteronomio 28, 12 y 14. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que lo guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Dígale al que está a su lado, pégale con el codo y dígale: no te desenfoques. Servirle a Dios en medio de este caos. Servirle, créele a Dios, créele, porque hay que obedecer a Dios para ser bendecido por Dios. Hay que obedecer a Dios para ser bendecido por Dios. En medio de la situación del caos de tu familia, en medio de la situación del caos de tu trabajo, en medio de la situación del caos del ministerio, en medio de la situación del caos de donde sea que esté, tú tienes la palabra de Dios, que es la señal más poderosa que se cumplirá en tu vida y en mi vida. Y en Job, para terminar, en Job 11:16 dice: y olvidarás tu miseria, o la recordarás, o te acordarás de ella, como aguas que pasaron, como aguas que no volverán. Que una botona se detiene, amado hermano, y usted va a repetir esta palabra, y usted va a repetir esta palabra conmigo. A la cuenta de 3 vamos a leer. 1, 2, 3. Y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella, como aguas que pasaron. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? En el propósito de Dios, este caos va a servir para sacar una perla preciosa de adentro de ti. El caos, lo único que puede producirle a un hijo de Dios es una perla. Es una perla para que se la
sacar lo mejor que adentro de mí. Y sé, mi Dios, que tengo tu palabra. Tenemos tu palabra, Señor, para luchar contra huestes de Satanás, contra todo aquello que se ha levantado para hacernos guerra. Padre, en el nombre de Jesús. En el día de angustia, en el día de felicidad, todo tiempo, todo lugar, recibiré a mi en el día de angustia, en el día de felicidad, te buscaré. Todo tiempo, en todo lugar, te deciré a mi Señor. Todo tiempo, en todo tiempo, en todo lugar, te deciré a mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque puedes hacer, Señor, de algo difícil y doloroso, tú puedes hacerlo mejor. Aunque no podamos, Señor, verlo de esta forma, sé que estás haciendo algo bueno por cada uno de nosotros. Señor, y tal vez estemos pensando como Gedeón, que no tenemos nada, Señor, para poder enfrentar esta situación. Pero te tenemos a ti, Señor. Te tenemos a ti. Y yo quisiera, Padre, que en este momento, en este día, usted ministre fe. Fe en medio de cualquiera que sea la circunstancia que tu pueblo esté pasando. Sabe, hermano, yo quiero que usted levante sus manos y usted le diga: Señor, yo quiero fe. Quiero reenfocarme en mi propósito. Tal vez aquí hay gente que Dios le ha llamado para que le sirva. Que Dios te ha dado dones especiales para que pueda ganar almas. Todavía no los estás haciendo. Dígale al Señor: dame fe, por favor, Padre, ayúdame a salir de esta cueva. El mundo necesita de gente que le crea a Dios. No que crea en Dios solamente, sino de gente que le crea a Dios. Usted y yo no tenemos nada especial, pero tenemos a Dios. No espere más. Póngase al servicio del Señor. Hay jóvenes que se están perdiendo, que mueren día con día. Hay niños que se están prostituyendo. Hay mujeres que se están suicidando, ellas y con toda su familia. Necesitan escuchar del Evangelio. Así es que dígale: Señor, dame fe, Señor. Y en medio de esta situación, Padre, sé que podré salir adelante. Si usted tiene algún problema que lo tiene agobiado, usted dígale: Señor, yo en este momento lo pongo en tus manos. Sé que vas a sacar una perla preciosa de toda esta situación que estoy pasando. Sé que delante de mí están mis enemigos, pero delante de mí van a salir huyendo por 7 puertas. Delante de mí tú los pondrás. Y el 7 representa el número perfecto. Dios va a hacer de manera perfecta que tus enemigos caigan delante de ti. ¿Cuáles son tus enemigos? El hambre, la guerra. ¿Cuál es la incertidumbre, la falta de fe, el problema que hay en tu casa, el problema que hay en tu trabajo, la enfermedad? ¿Cuál es? Póngaselo al Señor ahorita. Póngaselo
Dios tiene el control de cualquiera que sea la situación que estamos viviendo. Padre, declaramos la victoria. Declaramos la victoria. En ti somos más que victoriosos, Señor. Declaramos que si tú estás con nosotros, ¿quién contra su vida al Señor? Tal vez usted dice: yo he tratado, yo he intentado, pero ahora sé que algo me falta, y ese algo es Jesús. Tal vez hubiera alguien en este lugar que hoy quisiera entregarle su corazón y su vida al Señor, todo su ser. Si hubiera alguien en este lugar, puede levantar su mano en alto para poderle ver desde acá. Tal vez hay alguien que hoy quiere entregar su corazón a Jesús. Tal vez hubiera alguien hoy que quisiera entregarle su corazón a Jesús. El Señor está esperándote con los brazos abiertos para ayudarte en medio del caos, en medio de la necesidad, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad. Ahí está Dios esperándote. Tal vez hubiera alguien, no me vuelvo a cansar y lo repito por última vez. Tal vez hubiera alguien en este lugar que hoy quisiera entregarle su vida a Jesús. Puede levantar su mano aquí para que yo le vea.
hizo un amén en nosotros, Señor. Porque cuando estamos aquí nosotros sabemos que recibimos bendición y vida eterna, oh Dios, en medio de la congregación de tu pueblo. Alzamos nuestra voz agradeciéndote, Señor, por todo lo bueno que tú has sido, lo misericordioso, Señor, que has sido. Te exaltamos, que bendecimos tu